Pues nada, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sexta edición del Seminario de Economía Marxista, Post-keynesiana y Cuántica, donde vamos a seguir tratando el asunto de la controversia del capital. Bien, recordemos lo que habíamos visto en la sesión anterior en relación a los supuestos neoclásicos en lo que respecta a la relación del capital y el tipo de beneficio. ¿De acuerdo? Bien, las conclusiones se obtenían de una función de producción subrogada y de un modelo de producción que consideraba los sistemas productivos, ¿de acuerdo?, en dos sectores, que era, digamos, lo que usaba Samuelson y después aparece en el artículo de Garignani, ¿no? Recordemos, el sistema productivo se caracteriza por dos métodos de producción, donde se produce un bien de consumo y un bien de capital, y la información para cada uno de los métodos de producción, recordarlo, una cantidad de trabajo para producir el bien de consumo A, una cantidad de capital, y el bien de capital se produce en el segundo sector, digamos, o en el otro método de producción que también emplea trabajo y también emplea capital. Hay una tasa de depreciación del capital muy sencilla, de tal manera que ahí, digamos, todos esos factores o todos esos parámetros de factores para producir están relacionados con la unidad, es decir, para la unidad del bien de consumo, para la unidad del bien de capital, y a partir de los cuales se puede obtener, es decir, con operaciones algebraicas muy simples, obtenemos lo que podríamos llamar la función de los precios de los factores, es decir, el salario pagado a la unidad de trabajo, ¿de acuerdo?, es una función del tipo de beneficio. Bien. Recordar que lo que intentan los neoclásicos es encontrar una relación muy clara entre el tipo de beneficio, la cantidad de capital y la productividad marginal de ese factor. Dicho de otra manera, en última instancia lo que pretenden es explicar el tipo de beneficio como una productividad marginal, es decir, explicarlos en razones exclusivamente técnicas. Es decir, que no hay un problema de distribución de la renta en términos marxistas, de lucha de clase, o que tenga que explicarse el tipo de beneficio por factores ajenos al propio proceso de producción. Ahora bien, recordar lo que vimos el último día. Para conseguir, ¿de acuerdo?, para conseguir que el tipo de beneficio claramente se asocie a una productividad marginal del capital, es imprescindible que las fronteras de precios de los factores sean lineales. Si no, no se consigue. ¿De acuerdo? Volveremos. Ya lo vimos el otro día. Entonces, claro, si las fronteras son lineales, eso ya es un condicionante muy estricto. ¿Por qué? Porque eso implica que la composición orgánica del capital, es decir, la cantidad de capital que se emplea en cada uno de los sectores por unidad de trabajo, es la misma, es constante. Eso, a la conclusión que nos lleva es que realmente, aunque se intente explicar un capital heterogéneo como algo distinto del bien de consumo, realmente no lo consiguen. Es decir, que el sistema o el modelo neoclásico se basa en un supuesto, y es que solamente hay un bien. El bien de consumo es un bien de consumo y de capital, pero realmente no logran que el bien de capital sea algo diferente. Y respecto a las cantidades de capital y los tipos de beneficio, lo que tienen que suponer es que existe, si cambiamos los sistemas de producción, al cambiar los sistemas de producción, ¿de acuerdo?, digamos que existe una relación para cada tipo de interés con una determinada frontera de precios de factores. De tal manera que cuanto más alto sea el tipo de beneficio, es posible asociarle un sistema de producción donde se puede demostrar o ver que el capital es, digamos, más abundante. Es decir, perdón, para tipos de beneficio alto, el capital sería menos abundante, ¿de acuerdo?, y la productividad sería más alta. ¿De acuerdo? Esas serían las relaciones, recordar, de los neoclásicos. Pero claro, ¿esto qué supone? Esto supone que, por ejemplo, para un tipo de beneficio más alto, ¿de acuerdo?, la productividad marginal del capital también tiene que ser más alta, la cantidad de capital tiene que ser más baja. Pero esto significa que es posible encontrar una segunda frontera de precios que corte a la inicial, es decir, la de tipo de interés bajo, digamos por abajo. De tal manera que, si os dais cuenta,
las técnicas más eficientes son aquellas que para un tipo de beneficio se les puede, digamos, asociar un tipo de salario más alto, efectivamente. ¿Y dónde vemos aquí que para tipos de interés altos la que da más salario es la roja? Pues hombre, se ve, ¿lo veis? Y para tipos de interés bajo, es decir, si aquí ponemos un R estrella, efectivamente, para tipos de interés más bajos que R estrella, es decir, muy bajos, la más eficiente, es decir, la que queda por arriba es la blanca respecto a la roja. Bien, eso se ve. Ahora bien, el tamaño, la cantidad de capital. Como vimos, eso donde se ve es en cualquier punto, el corte con el eje de las IES se traza una recta radiovector y la tangente es el tamaño de capital. Claro, aquí yo tengo dos puntos. Vamos a suponer que tengo el punto A y el punto B. Bueno, pues está claro que en el punto A, si yo trazo en el punto A una recta radiovector, desde ese punto al corte con el eje de las IES está claro que es la propia recta, porque claro, es todo lineal. ¿Lo veis? La línea recta blanca, ¿la veis? Y está claro que esa pendiente es mayor que la otra. Eso quiere decir que tiene más capital. Luego, efectivamente, tipos de interés más bajo, fronteras más inclinadas, por lo tanto, más capital. Además, como son lineales, el tipo de beneficio coincide con la productividad marginal del capital. Bueno, ese es el mundo neoclásico. Bueno, pues vamos a ver, en principio, que partiendo del, digamos, de la propia o el propio sistema de producción de Samuelson y de Garignani, vamos a ver que esto, aparte de la crítica que ya le hemos hecho de que supone la composición orgánica del capital igual en los dos sectores, lo cual ya es muy restrictivo, por lo que acabamos de decir, vamos a ver que esto no es tan evidente ni tan sencillo. Es decir, que puede existir la posibilidad de un reswitching. ¿Desde el momento en qué? Desde el momento en que las fronteras de precios de los factores no sean lineal, que fue donde nos quedamos y vamos a verlo. Y vamos a ver además que a partir de ese momento todas las relaciones neoclásicas entre valor de capital, productividad marginal, tipo de beneficio, no se mantienen. ¿De acuerdo? A partir de ahí lo que vamos a hacer es irnos a un sistema de producción más complejo, que es el de Rafa, más completo, y vamos a ver que ahí mucho menos se mantiene. ¿De acuerdo? Ese tipo de supuestos neoclásicos. Bien, aquí tenemos el ejemplo que nos quedamos la clase anterior. Vamos a llamar a este sistema de producción que emplea en estas cantidades trabajo y capital en el sector A, trabajo y capital en el sector de capital, con una tasa de depreciación del 25% y con una composición orgánica, como veis, de capital por unidad de trabajo mucho mayor en el segundo sector que en el de consumo, en el de capital que el de consumo. ¿Qué frontera, salario, tipo de beneficio obtendríamos de ahí? Eso se puede hacer con una hoja Excel de una manera muy sencilla. Pues podemos ver que si aquí tenemos el salario y aquí tenemos el tipo de beneficio, la frontera salario, tipo de beneficio sería cóncava. ¿De acuerdo? Bien, ya no es lineal. Ya no es lineal. Cojamos un punto cualquiera, si queréis. Por ejemplo, este punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues recordar que si estoy en el punto, vamos a llamar B, y yo quiero saber en el punto B cuál es la cantidad de capital por unidad de trabajo que se está empleando, recordar que voy al corte con ejes de las IES, trazo un radiovector y la pendiente de ese radiovector me dice cuál es la cantidad de capital. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a introducir ahora la frontera salario-beneficio correspondiente al segundo sistema. Mirar cuáles son los valores concretos para trabajo, para capital y la composición orgánica, que esta vez es mayor en el bien de consumo que en el de capital. No es igual, si fuera igual saldría la lineal neoclásica. Vamos a pintarla en un color rojo, por ejemplo. Pues sería convexa, partiría para un tipo de interés nulo, la cantidad de renta por unidad de trabajo sería más alta, cortaría una vez y podría cortar en otro punto. Bien, fíjate o fijaros que corta dos veces, ¿de acuerdo? Corta dos veces. Eso es lo que llaman el reswitching. Claro, esto los neoclásicos no lo suponen, no lo consideran, la posibilidad de que
una frontera corte no una vez, sino corte dos. Claro, si son líneas rectas es difícil que eso suceda, pero en el momento en que consideramos curvas, claro que puede suceder. ¿Qué pasa en ese momento? Pues fijaros lo que pasa en ese momento, que en un mismo punto y para un tipo de interés determinado, vamos a llamar R estrella, las dos son igualmente eficientes, no queda ninguna por encima de la otra, pero la cantidad de capital o el valor de capital correspondiente a la convexa y a la cóncava son diferentes. Vamos a poner el radio vector que parte de la roja, vamos a ponerlo en rojo, no, en rojo no, vamos a ponerlo en un azul, partiendo el radio vector del corte con el eje de las íes y que vaya al punto B. Es decir, está claro que si esto lo llamamos, vamos a llamarlo Z, ya esta vamos a llamarlo a la amarilla, vamos a llamar la tangente de la amarilla, vamos a llamarlo D. ¿Qué es lo que observamos? Lo que observamos es que en el punto en que se cortan, para R estrella, la cantidad de capital de la cantidad de capital de la frontera convexa es mayor que la cóncava. ¿Lo veis? Es decir, podemos decir aquí que la tangente de Z es mayor que la tangente D. Vamos a poner, si queréis, aquí, tangente Z es esta, que tiene este color, y tangente D sería, vamos a ponerlo, la hemos puesto en amarillo, pues en amarillo. ¿De acuerdo? Bien. Está claro que hay un sistema de producción que emplea más capital que el otro. Bien. Según la teoría neoclásica, ¿qué tendría que pasar si yo reduzco el tipo de beneficio? Si el tipo de beneficio se reduce, vamos a ponerlo así, entonces la cantidad de capital tiene que aumentar. Y según ellos, al aumentar la cantidad de capital, la productividad marginal del capital tiene que bajar, es decir, disminuir. Bien. Pues vamos a ver, ¿quién tiene más capital? ¿La convexa o la cóncava? La convexa. Es decir, la predicción neoclásica es que si los tipos de interés bajan, hay que irse a la convexa. Es decir, a más capital. Pero para eso tendría que pasar que la curva convexa estuviera por encima de la cóncava cuando disminuyo el tipo de interés. Vamos a disminuir el tipo de interés y vamos a ver si es verdad que la convexa, que hemos puesto en rojo, ¿la veis?, está por encima de la blanca. ¿Está? No. Pues eso quiere decir que si yo reduzco el tipo de interés, la eficiente es la convexa. ¿De acuerdo? Es decir, que para un tipo de interés, por ejemplo, vamos a llamarlo R2, resulta que la frontera que corresponde al sistema de producción en ese área, en ese rango con menos capital, es la que va a sustituir a la que tiene más capital. Es decir, que pueden bajar los tipos de interés y no aumentar el capital, sino disminuir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Eso por qué pasa? Pues evidentemente eso pasa porque, vamos a poner aquí, la frontera convexa corta dos veces a la cóncava. Evidentemente, si seguimos bajando el tipo de interés, mucho más, sí que puede encontrarse, vamos a llamar R cuadrado, un tipo de interés lo suficientemente bajo como para que sí suceda que a partir de un tipo de interés muy bajo, efectivamente se cambie digamos, el sistema productivo de menos capital por más capital. Pero eso lo que está implicando es que la predicción neoclásica no se hace para bajadas de tipo de interés bajos, sino muy altas. Es decir, claro, si yo bajo mucho el tipo de interés, sí que puede ser que aumente el capital. Pero vamos a ver que eso es muy inestable, vamos a verlo. Lo que estamos suponiendo es lo siguiente. Si aquí tenemos el tipo de interés, aquí tenemos el capital, lo que estamos suponiendo es algo así. Es decir, yo me puedo encontrar en un tipo de interés como R estrella, ¿lo veis? Lo bajo un poco, yo bajo un poquito el tipo de interés, pero el capital no aumenta, el capital baja. Es decir, estoy pasando, por ejemplo, de B a C.
Ahora, como hay reswitching, puede ser que el tipo de interés baje tanto, es decir, por ejemplo, por debajo de R cuadrado, de tal manera que sí se consiga aumentar el capital. Es decir, aquí tendríamos el punto C, aquí podríamos tener el punto A. Claro, pero eso lo que quiere decir es que si, por ejemplo, nos encontramos en una situación de mucho ahorro, de desempleo, donde es muy necesario que aumente la inversión y el capital, pues resulta que el tipo de interés no puede bajar poco, sino que lo que se supone es que un tipo de interés tiene que bajar muchísimo. Eso puede tener unas consecuencias de inestabilidad para el sistema bastante importantes. Bueno, pues como vemos, efectivamente la existencia de reswitching, es decir, que una técnica para unos tipos de interés muy bajos, lo veis, emplee mucho capital, pero esa misma técnica para tipos de interés muy elevados vuelva a aparecer empleando mucho capital, dejando entre medias de esos dos tipos de interés una técnica intermedia, es decir, puedo empezar con una técnica de mucho capital, pasarme a una técnica de bajo capital y finalmente volver, reswitch, vuelvo otra vez a la técnica de mucho capital, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso altera los supuestos neoclásicos, ¿vale? De relación entre el capital, el tipo de beneficio y la productividad marginal. Bueno, pues con esto ya vamos a pasar a RAFA, ¿de acuerdo? Vamos a ver en un sistema más complicado qué relaciones podríamos encontrar entre el tipo de beneficio y el valor del capital. Bien. Vamos a ver, en primer lugar, cómo es el sistema de RAFA en general. Después vamos a poner un ejemplo y vamos a trabajar con él. Bueno, vamos a recordar que RAFA está suponiendo un sistema económico que se reproduce anualmente, por ejemplo, es decir, supone que hay un ciclo de producción, y digamos que está en un supuesto propio de la economía clásica, es decir, de Ricardo, Smith, Marx. Entonces, vamos a suponer que para producir una mercancía A o un producto A, se requieren unos coeficientes técnicos, es decir, una cantidad de la mercancía A, porque producir la propia mercancía, por ejemplo, trigo, requiere que la propia mercancía participe como medio de producción, es decir, se necesita la propia mercancía para que sea producida. Vamos a suponer que hay una mercancía B que también se requiere y una mercancía K. ¿De acuerdo? Aquí ya tendríamos una producción total en el periodo de la mercancía A. Hay una mercancía, digamos, B y podría haber una mercancía K. ¿De acuerdo? Después veremos ejemplos. Bueno, pues en B hay una cantidad de mercancía A para la producción de B, una cantidad de mercancía B para la producción de B y una cantidad de mercancía K para la producción de B. Lo mismo sucede para la mercancía K, una cantidad de mercancía A para K, de B para K y de la propia mercancía. ¿De acuerdo? Bueno, en el sistema de RAFA, pues, ¿qué cosas tenemos que preguntarnos? Lo que tenemos que preguntar es lo que determina el precio de esas mercancías, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el precio de A? ¿Cuál es el precio de B? ¿Y cuál es el precio de K? ¿De acuerdo? Los precios. Pero aquí no hay ni ofertas ni demandas. Ya hemos visto algo del sistema de RAFA en sesiones anteriores. ¿Cuál sería el capital en cada uno de los sectores? Pues el capital en cada uno de los sectores sería el valor adelantado de los medios de producción. Es decir, aquí hay una definición clara del capital, los medios de producción. Es decir, que por ejemplo en el sector A el capital sería pues la cantidad de A, la cantidad de B y la cantidad de K. Son mercancías heterogéneas. Por lo tanto, al ser mercancías heterogéneas aquí hay un problema y es como las sumas. Bueno, pues si están los precios sería la unidad de medida, ¿verdad?, que lo haría homogéneo. En general, ¿qué es lo que suponemos? Pues lo que suponemos es que damos los precios en función o en relación a una de las mercancías. Es decir, que una de las mercancías se coge como unidad de medida y se dice, es valor 1. Por ejemplo, el PDA es 1. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. En RAFA, si hay un excedente o no hay un excedente. Es decir, por ejemplo, cuando sumamos todos los medios de producción, la mercancía A como medio de producción en todos los sectores, la cantidad A total producida es mayor o igual.
Lo mismo para B, lo mismo para K. Si no hay un excedente, es decir, el sistema se reproduce solamente, pues entonces no hay renta nacional y no hay distribución de la renta. Es decir, no hay posibilidad de dar una parte de la renta nacional al capital como beneficio y otra parte a los salarios. Siguiente pregunta, ¿los salarios son de subsistencia o no son de subsistencia? Si son de subsistencia, estás en un mundo clásico y los salarios estarían incluidos como un mínimo que darle al trabajo para que no muera en uno de los medios de producción. Bueno, vamos a suponer que estamos en el sistema más avanzado de Rafa y por lo tanto sí que hay un excedente, hay un tipo de beneficio y sí que hay un salario. ¿De acuerdo? Bueno, lo que se trataría es de explicar cómo se van determinando el tipo de beneficios y los salarios y sobre todo lo que nos tenemos que preguntar es si el tipo de beneficio y el salario tienen que ser conocidos y de qué manera para determinar los precios de los medios de producción y por lo tanto el capital. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, a lo que vamos a llegar es que si no está dado el tipo de beneficio, no vamos a poder obtener el precio de A, el precio de B y el precio de K. Ahí es a donde vamos a llegar, ¿de acuerdo? Bueno, para que ya no sea tan abstracto, vamos a poner un ejemplo y vamos a ir trabajándolo. Y después vamos a introducir también otro tema que es muy importante, que es el de la mercancía patrón. Daros cuenta que cuando estáis leyendo el capítulo de Steve King, os habéis dado cuenta que siempre os aparece que todos los precios están expresados en términos de la mercancía patrón o teniendo en cuenta que estamos en un sistema patrón. Bien, lo que hace la mercancía patrón, básicamente, es que la relación que hay entre el tipo de beneficio y el salario se expresa de una manera muy simple, porque es lineal, como vamos a ver. Es decir, la relación entre lo que aquí sería la frontera de los precios, pero en un contexto distinto a lo que acabamos de ver, es lineal y permite expresar el salario en función del tipo de interés, del tipo de beneficio, y el tipo de beneficio en función del salario. Vamos a poner un ejemplo. Y vamos a irlo resolviendo. Supongamos que tenemos el siguiente sistema. Las mercancías son hierro, carbón y trigo. ¿De acuerdo? Bueno, y aparte hay trabajo de manera explícita. Es decir, aquí tenemos trabajo. Dicho de otra manera, el trabajo no se va a remunerar con un salario de subsistencia, sino que va a participar en el reparto del excedente, si es que hay excedente. Vamos a ver. Y aquí estarían los totales, ¿de acuerdo? Pues hierro, carbón y trigo. Bien, pues tendríamos 90, 120, 60, 50, 125, 150, 40, 40, 200. Vamos a ver las sumas, ¿vale? Vamos a ver las sumas para que veáis el sistema, cuánto requiere de cada una de las mercancías simplemente para ser consumidas en el proceso de producción. Si sumamos aquí, os sale 180, si sumamos aquí, os sale 285, si sumamos aquí, os salen 400. Bueno, ¿qué se obtiene? De hierro, 180, 450 y 480 de trigo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuánto trabajo se emplea? El trabajo va a estar normalizado, es decir, respecto a la unidad. Entonces, en el sector 1 se van a emplear del total de trabajo 3,16, en el segundo 5,16 y en el tercero 8,16, que suma 1. ¿De acuerdo? Fíjense que estos son todo cantidades físicas, cantidades físicas y demás. Bueno, observar, no tenemos un excedente para el sector de hierro, sí tenemos un excedente para el carbón y sí tenemos un excedente para el trigo, por lo tanto hay renta nacional para poder distribuir entre salarios y beneficios, ¿de acuerdo? Vamos a ver el sistema a partir del cual se determinarían los precios. Bueno, pues tendrías, vamos a llamar a PDA, PDB y PDC, ¿no? Pues tendríamos 90 PDA más 120 PDB más 60 por P vamos a poner DC. Este es el valor del capital, es decir, estos son el valor de los medios de producción adelantados por la empresa o por los productores. Tendría derecho a una participación en la renta nacional de haberla, es decir, que en proporción al valor del capital hay un tipo de beneficio R. Y después tenemos el salario multiplicado por la cantidad de trabajo, ¿de acuerdo?
Y esto tendría que ser igual a 180 por PDA. Lo mismo para el resto de mercancías. Tenemos 50 más 125 PB más 150 PC por 1 más R más WL, vamos a poner L, 316, vamos a poner L, 516, igual a 450 PB. Y lo mismo pasa para la tercera, 40 PA más 40 PB más 200 PC por 1 más R más W por 8 entre 16 igual a 480 PC. ¿De acuerdo? Bueno, veis aquí que en principio podemos darle a PA. PA igual 1. ¿De acuerdo? Pero tenemos 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Un tipo de beneficio, un salario, tenemos 4. Está claro que el sistema no está resuelto. Dicho de otra manera, lo que te está diciendo es que el tipo de beneficio tiene que ser conocido o determinado ya incluso para encontrar el valor del capital. Aquí aparece uno de los puntos de la controversia del capital, es cómo me está usted dando a mí el valor del capital o cómo lo está usted midiendo. ¿Por qué? Porque la distribución de la renta tiene que estar predeterminada. Fijaros que en el sistema de Rafa, además, que él es muy explícito en eso, no está considerando cambios de sistema de producción, cambios en las fronteras de los precios de los factores, es decir, no hay ningún concepto de productividad marginal. Vamos a ver que hay otra cosa. Aquí no se está cambiando la producción, sino se analiza la producción dada y se ven las condiciones de reproducción y cómo se redistribuye la renta. Bien. Bueno, pues vamos ya a pasar a la mercancía patrón, para que veáis lo que hace la mercancía patrón, y ahora los pongo. Bien, lo que sí está claro es, hay una relación entre el tipo de beneficio y el salario. El tipo de beneficio y el salario tienen que estar dados, o por lo menos la redistribución de la renta tiene que estar dado incluso para yo poder determinar los precios y por lo tanto el valor de capital. Bien, pero hemos elegido una de las mercancías como unidad de medida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empiece a cambiar la distribución de la renta, cuando el tipo de beneficio empiece a subir o a bajar, los precios de las mercancías van a empezar a alterarse. Pero lo que sucede es que a lo mejor no vamos a saber si una mercancía está cambiando totalmente por un cambio en la redistribución de la renta, o es que la mercancía arbitraria que se ha tomado como el 1 es la que, digamos, está produciendo todo el cambio. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un problema clásico que le preocupó a Ricardo. A Ricardo le preocupó, por ejemplo, si cuando había un cambio en la tecnología, un aumento de la productividad del trabajo, por ejemplo, si estaba claro que ese cambio tecnológico afectaba claramente al valor de las mercancías. Entonces, para eso necesitaba una medida absoluta, que era el trabajo. Y después también le preocupaba esto, que le preocupa también a Rafael, que el cambio en la distribución de la renta puede afectar a los precios y entonces habría que aislar perfectamente ese cambio en la redistribución de la renta, habría que aislarlo, como tenerlo en un vacío, para ver claramente el efecto que provocan los precios. Bueno, pero eso implica que hay que encontrar una mercancía que no varíe. Es decir, que la unidad de medida no se ve afectada por el cambio en la distribución de la renta. Él la estuvo buscando, lo obsesionó y creyó encontrarlo en el trigo. Bien, este problema lo resuelve Rafa de la siguiente manera. No hablando de una mercancía, porque no existe esa mercancía tal que, cuando, por ejemplo, aumente el salario, haya una compensación exacta de rebaja digamos, del papel del beneficio sobre su precio. Es decir, que se compensen las alteraciones de salarios y beneficios. Entonces, no hay una mercancía, pero sí que existe un conjunto de mercancías. Ese conjunto de mercancías, que sería como una mercancía compuesta, esa es la mercancía patrón. Y esa es la que define el sistema patrón. ¿De acuerdo? ¿Y qué característica tiene? Que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué característica tiene la mercancía patrón? Muy simple. La mercancía patrón es aquella que está constituida de tal manera que las proporciones en las que se toman las cantidades de producto que la forman son las mismas proporciones en las que se toman los medios de producción que se requieren para producirla. Esto lo que quiere decir es que tenemos que transformar cualquier sistema, lo tenemos que transformar linealmente, es decir, con multiplicadores, es decir,
provocando multiplicaciones en las diferentes ecuaciones del sistema, de tal manera que eso al final se consiga. Bueno, matemáticamente se demuestra que para cualquier sistema existe esa transformación, además es única, y aparte de eso se consigue una relación muy concreta, que hemos dicho lineal, entre el salario y el tipo de beneficio, y solamente hace falta, para que se mantenga, solamente hace falta expresar los salarios en términos de la mercancía patrón para que se cumpla, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué transformaciones se harían y qué sistema saldría. Bueno, pues las transformaciones, esto se podría hacer con un sistema, estoy omitiendo todas las matemáticas, pero evidentemente hay sistemas de álgebra, lineal, matrices y demás. Bueno, pues si multiplicamos la primera línea, la multiplicamos por 1, ¿vale? Ya estoy poniendo los multiplicadores. La segunda línea la multiplicamos por 3/5. Y la segunda línea, la tercera línea final, la multiplicamos por 3/4. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede. Lo voy a poner aquí. Bueno, pues si la primera línea la multiplicamos por 1, queda como está. Tendríamos 90, 120, 60. El trabajo por el momento, bueno, lo bajamos así, y 180. Bien, vamos a ver, la segunda línea la vamos a multiplicar, como hemos dicho, por 3/5. Bueno, pues vamos a ver qué quedaría. Tendríamos aquí, a ver si lo tengo bien, sería esta. 3/5 es 0,6, ¿de acuerdo? Y esto es 0,75. Pues tendríamos 30, 75, 90, y aquí tendríamos 3,16. A ver si lo veo bien. 3,12, perdón. Esto sería 3,12. Bueno, lo voy a poner en número. Esto sería 0,1875. Esto sería 0,1875. Bien. Voy a poner esta ya, 0,375. Aquí tendríamos 180, 270 y aquí tendríamos 360. ¿Vale? Ya tendríamos la tercera, que tendríamos 30, 30 y 150. Bien. Bien, vamos a sumar para que veáis cómo se cumplen las proporciones. Aquí tendríamos 150, aquí tendríamos 225 y aquí tendríamos 300. Bueno, pues si os dais cuenta, mirad las proporciones. Si esto es 1, esto es 1,5 y esto es 2 veces lo primero, ¿lo veis? 150 por 1,5 son 225 y 300 es el doble. Hemos encontrado la proporción en la que aparecen los medios de producción. Y si os dais cuenta, aquí sucede lo mismo. Si esto es 1, esto es 1,5 y esto es 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería el sistema patrón. Y la mercancía patrón pues sería 1, 1,5, 2. Bien. ¿Qué nos queda? Pues que la suma del trabajo, si os dais cuenta, no suma 1. Por lo tanto, habría que volver a multiplicar las tres ecuaciones por 1/3 para conseguir que el trabajo fuese 1. Bien, vamos a ver el sistema al final cómo queda. Bueno, pues tendríamos este sistema. Si multiplicamos ya por 1/3, hemos hecho ya todos los cambios. 120, 160, 80, 4,16 para el trabajo, 240, 40, 100, 120, 4,16 para el trabajo, 360, 40, 40, 200, 8,16 y tendríamos 480. Si sumamos,
200, 300, 401. Bueno, observar, las proporciones son todas, se mantienen, estamos en un sistema patrón. Vuelven a mantenerse las proporciones, 1, 1,5, 2. 1, 1,5, 2. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es una cosa muy sencilla. Fijaros que hay renta nacional, es decir, hay 40 unidades de creo que era hierro, ¿no? ¿Con qué empezábamos? ¿Hierro era? Hierro, había 360 menos 300, quedan 60 de, yo creo que es carbón, y nos quedan 480, 80 de trigo. Bueno, este es el excedente. 40, 60, 80. ¿Vale? 40, 60, 80 es el excedente. Y el excedente es lo que hay que repartir ahora entre beneficios y salarios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que vais viendo además? Pues fijaros que no hace falta ni conocer los precios de las mercancías para darnos cuenta, porque está en términos muy físicos, que los medios de producción del sistema patrón definen de una manera inmediata lo que podríamos llamar el tipo de beneficio máximo o el tipo de beneficio del sistema. Es decir, estos son los medios de producción, 200, 300 y 400. Y como está definido como mercancía patrón, en términos de mercancía patrón, está claro que al multiplicarlos, ¿me explico? Es decir, 200, 300 y 400, al multiplicarlos por un tipo de beneficio, digamos, físico real, puedo obtener el producto. Es decir, 240, 360, 480. ¿Cuál es ese valor? Y además da igual. 200 por 1 más R, 240. 300 por 1 más R, 360. Eso es 0,2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, hemos determinado el tipo de beneficio máximo, es decir, un 20% de los medios de producción del sistema patrón, un 20% será renta nacional y se distribuirá entre salarios y beneficios. ¿Lo veis? ¿Lo habéis cogido? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues está claro. Tiene que existir ahora una relación lineal entre el salario y el beneficio. ¿Por qué? A ver si lo seguimos. Pues porque realmente, imagínense que al final tenemos un 20%. ¿Qué sucede si ese 20%, un 15% van a ser los salarios? ¿Me seguís? O sea, a los salarios se van a llevar un 15% del excedente. Es decir, un 15% de un 20%. Pues eso sería un 20%, quiere decir que como un 30% del excedente se lo llevarían los trabajadores y quedaría como un 70%, ¿cierto? Para un 70% del 20%. Bueno, pues eso da lugar a una ecuación lineal, podría demostrarlo matemáticamente, que nos diría que el tipo de beneficio, vamos a hacerlo y lo vamos a ver, tendría que ser igual a el tipo máximo del sistema patrón por 1 menos W. Es decir, que si tuviéramos 1 menos 15, hemos dicho 85. 85 por 0,20 sería, bueno, pues ese sería, ¿vale? Hacemos las operaciones matemáticas, yo os voy a dar alguna que tengo por aquí, pero no sería muy sencillo, sería el tipo de beneficio. Voy a dar alguna que tengo aquí calculada. Pues, por ejemplo, efectivamente, la del 15%, por ejemplo, pues tendríamos un 15% por un 20%, pues se llevaría simplemente el 3% del excedente, ¿de acuerdo? Luego 1 menos 0,15 por 0,2 sería un 17%. Es decir, que tendríamos un 17% de tipo de beneficio si tuviéramos igual a 0,2 por 1 menos 0,15.
¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo que quiero decir es que la relación lineal es sencilla. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner entonces aquí la relación lineal y seguimos al siguiente punto. Entonces, si estamos en un sistema patrón o la mercancía patrón es la unidad de medida de los precios, ya la relación entre el tipo de beneficio y el salario está relacionado con la razón patrón, que es física, que sale de inmediato, multiplicado por 1 menos W. Pero por lo mismo, el salario ya es una función también del tipo de beneficio, es decir, es lo mismo que 1 menos R partido R si si despejamos. Bien. ¿Cómo podemos ahora expresar de una manera muy sencilla el capital, que es el siguiente paso del sistema de Raffa? Pues miren, el capital se puede expresar de una manera muy sencilla en términos de coste de producción, es decir, de cantidades de trabajo y la distribución de la renta, es decir, del salario y del tipo de beneficio, pero como el salario es función del tipo de beneficio, al final el valor del capital será función de las cantidades de trabajo directas e indirectas, es decir, del presente y del pasado, y el tipo de beneficio. Y de esa relación, que es la de reducir el valor del capital al tiempo de trabajo datado, es donde vamos a sacar esa nueva, digamos, relación entre el valor del capital y el tipo de beneficio, que claramente es una crítica y contradice los principios neoclásicos. Vamos a verlo. Lo que estamos diciendo, para que se entienda, es lo siguiente. A ver si lo entendemos. Imagínense que yo estoy hablando de la mercancía A. Por lo tanto, estoy hablando de A, ¿verdad?, que emplea una cantidad por un precio de A, más una cantidad de B por un precio de B, más una cantidad, por ejemplo, de K por un precio de K, ¿verdad? Y esto estaría multiplicado por 1 más R, y esto sería más W por L, y esto es A por P de A. Vamos a suponer, ¿de acuerdo? Bien. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Está claro que si lo que quisiéramos hablar, este sería el valor de A por P de A sería el valor del capital. Ahora mismo lo tenemos en función de muchas, digamos, variables, de la cantidad de A, de la cantidad de B, de los precios, etc. Hay que, digamos, descomponerla para que sea más simple. ¿Esto cómo se hace? Pues investigando. Es decir, está claro que yo me voy al periodo anterior. Ha habido que haber producido en el periodo anterior una cantidad A sub A. ¿Me explico? Pues imaginaros que efectivamente aquí tiene que haber una cantidad de trabajo A, ¿no?, anteriormente. Y aquí tiene que haber una cantidad de trabajo B. Y aquí tiene que haber una cantidad, de trabajo K. ¿Me explico? Y cuando llego a este nivel, puedo volver más abajo. Es decir, puedo volver a encontrar una cantidad de trabajo A, una cantidad de trabajo B, una cantidad de trabajo K. Supongamos que soy capaz de sumarlas. Es decir, tendría la cantidad de trabajo A en el periodo 1. Ahora sumamos todas las cantidades de trabajo en el periodo anterior y las llamamos LA1. Sumamos todas las cantidades de LA en el periodo N, el que sea, y tenemos LAN. Dicho de otra manera, yo puedo todos los medios de producción empleados en un periodo, dejarlos o hacerles corresponder cantidades de trabajo en el tiempo, en el pasado. Y al final, A por P de A puede quedar expresado en los siguientes términos muy sencillos. Solo cantidades de trabajo, LA por W, más LA en el periodo 1 por 1 más R. ¿Por qué? Porque si hay una cantidad de trabajo en un periodo, eso es un capital que se ha gastado en el periodo 1 y por lo tanto pide un rendimiento. Perdón, esto por el salario, más puntos suspensivos, LA en el periodo N por el salario, por 1 más R. Y ese sería el valor del capital. Ahora bien, supongamos que el salario se mantiene constante en todo el periodo, y entonces tendríamos que el precio del capital, ya podemos poner aquí valor del capital si queréis, se puede expresar de la siguiente manera, muy simple. Términos de trabajo, y como los salarios hemos dicho que es 1 menos R partido R, en función del tipo de beneficio y el tipo de beneficio del sistema patrón. Porque claro, para poder hacer estas sustituciones tenemos que suponer que es un sistema patrón. Y aquí tendríamos más LA1 por 1 R partido R, ¿de acuerdo?, por 1 más R,
más justos suspensivos, el término n sería LA en el periodo n por 1 menos R partido R por 1 más R elevado a n. Bueno, pues mirad lo que tenemos ahí. Fíjense que es una expresión muy simple, que se entiende que en esta controversia, cada vez que alguien usaba la cantidad de capital y que tenía un valor el capital, no es de extrañar que desde el punto de vista de Rafa les dijera, pero ¿cómo miden ustedes eso? Aunque hemos dicho también que no es el problema principal el de la medición del capital, pero está claro, es decir, esto depende de unas cantidades de trabajo. Y sobre todo depende del tipo de beneficio. ¿Cómo es posible que ustedes encuentren una relación tan clara y directa entre el tipo de beneficio y el valor del capital? ¿Por qué? Porque hay dos términos. Es verdad que uno, cuando baja el tipo de beneficio, aumenta el valor del capital, digamos. Puede haber uno que efectivamente baje el tipo de beneficio y aumente el valor del capital. Pero existe otro no lineal que le puede contradecir. Vamos a irlo viendo. Es decir, vamos a poner una gráfica y después vamos a verlo con un ejemplo. Voy a no equivocarme con los... Vamos a poner aquí el tipo de beneficio y vamos a poner aquí el valor del capital. Bien. Primero, el valor del capital, muy importante, es una serie de sumandos, cuidado, no es uno, son muchos, y hay que sumarlos, eso es una complejidad. Es verdad que si estamos muy próximos en el tiempo, es decir, el proceso productivo empleó trabajo muy recientemente, es cierto que ese sumando puede cumplir, aquí tendríamos R, ¿no?, que es el máximo, ¿no? Iríamos de 0 hasta R. Es cierto que aquí vemos que efectivamente cuando el tipo de beneficio aumenta, el valor del capital baja. Es cierto, eso es lo que están diciendo los neoclásicos. Pero está claro que a medida que empiecen a aparecer el factor de capitalización de los trabajos muy antiguos, está claro que eso puede empezar a cambiar. Dicho de otra manera, si hay algún sumando, por ejemplo, para un n igual hace 8 años o 25, ahora lo veremos como un ejemplo, pues muy bien puede pasar que empecemos, digamos, con un valor bajo, vamos a después ver un ejemplo, por ejemplo así, que suba, vamos a suponer que esto sea para n igual 8. Después, por ejemplo, para n igual 25, pues nos podemos encontrar con esto, etcétera. ¿Vale? Etcétera. Dicho de otra manera, esto después hay que sumarlo. Por lo tanto, no existe ninguna relación directa ni unívoca entre el tipo de beneficio y el valor del capital. Vamos a ver un ejemplito y con esto acabo, y ya hacéis preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que propone Rafa directamente. Bien, y yo creo que clarifica bastante, y además se puede hacer en una hoja Excel, podéis ver cómo evoluciona, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, supongamos que hay dos bienes que pueden ser entendidos como dos bienes de capital. Fijaros, uno es producción de vino añejo, ¿de acuerdo? Y otro, un arca de roble, por ejemplo. Bien. Bueno, vamos a suponer que, vamos a poner aquí el número de años para irlo clarificando. Hace 8 años se emplearon 20 unidades de trabajo para la producción de este primer bien, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que para el segundo, este mismo año, es decir, para este arca de roble, este mismo periodo se emplearon 19 unidades de trabajo, pero hace 25 años se empleó una. Fíjense que no es muy difícil el ejemplo, ¿verdad?
Fíjense en el total de trabajo que emplean los dos sistemas. En términos de producción y del factor trabajo como elemento de coste del producto, los dos suman 20, ¿a que sí? Es decir, que en términos de unidades de valor trabajo, el vino representa 20 unidades de trabajo y el arca de roble pues también representa 20 unidades de trabajo. Ahora, ¿sabríamos cuál va a ser más cara? Bueno, pues no lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver las diferencias de precio. ¿Qué es lo que analiza? Supongamos que sea el precio A y el precio B. Supongamos que en todo es idéntico, un bien y otro bien, en todo es idéntico, pero se diferencian solamente en esto. Bien, como se emplean 20 unidades de trabajo por el salario, el que sea, ¿el salario qué va a ser? Pues para nosotros va a ser 1 menos R partido R. La R que se supone aquí es un 25%, pues lo ponemos ya. Es decir, si estamos en un sistema patrón, el excedente sería un 25% de los medios de producción empleados. Tendríamos 20 por 1 menos R partido R elevado a 8. Bueno, esto no es tan sencillo de ver cómo puede ir evolucionando esto a partir de que el tipo de beneficio va de 0 a 25. ¿Qué hace esto? Y a esto habría que restarle el precio de B, que por un lado tenemos 19 unidades de trabajo por 1 menos R partido 0,25, porque aquí no hay ningún interés, ninguna capitalización, pero fíjense que tenemos una unidad de trabajo por 1 menos R partido 0,25, pero hace 25 años. ¿De acuerdo? Bien, pues si ustedes representan estas figuras, vais a tener algo así. Y lo podemos ir viendo. Si el precio de A, omitimos el resto de elementos que pudieran afectarle, y vemos cómo va el precio de A, fijaros que el precio de A, cuando el tipo de interés va de 0 a 0,25, que sería 20 por 1 menos R partido 0,5 elevado a 8, con lo cual tenemos todos los datos, haría algo como así. ¿De acuerdo? Y para el precio del arca, ¿qué es lo que tendríamos? Pues muy sencillo. Tendríamos dos sumandos que los podría ver. Este es el primero, 19 por 1 menos R. Partiría de 19, evidentemente, y sería lineal hasta 0,25, porque no hay ningún elemento, digamos, no lineal, no hay ningún polinomio. Pero el segundo componente, este de aquí, es decir, una unidad de trabajo que se empleó hace 25 años, pues lo que eso supone para el valor del arca de roble, tiene un crecimiento, alcanza un máximo y baja. Bueno, cuando sumamos las dos componentes, pues también nos sale una cosa muy extraña. Es decir, que las relaciones que hay entre el tipo de beneficio y el valor del capital efectivamente es muy curiosa. Por ejemplo, en este segundo caso, nos damos cuenta que a partir de 19 empieza a decrecer, vuelve a crecer y baja a 0,25. Bueno, para concluir, y ahora empezáis a hacer preguntas, ¿qué podemos decir? Pues que no está claro qué relación existe entre el tipo de beneficio y el tamaño del capital o el valor del capital. Por ejemplo, aquí tenemos, para unos tipos de beneficio bajos, efectivamente la relación lineal, es decir, las 19 unidades de trabajo que se emplearon ayer, efectivamente, al bajar el tipo de beneficio, sí que bajan el valor del capital, pero llega un momento que el tipo de beneficio es tan alto que la unidad de trabajo, una sola que se empleó hace 25 años, empieza a suponer una cantidad de valor muy grande sobre ese producto. Y lo que era decreciente empieza a subir para un determinado tipo de interés. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué nos encontramos? Pues un incumplimiento de la relación, ¿verdad?, de neoclásica, es decir, aquí nos encontramos con que el tipo de beneficio está subiendo, pero no está bajando el valor del capital, está subiendo y después vuelve a bajar. Bueno, por lo tanto, para concluir, no es tan fácil ni tan sencilla la relación neoclásica que supone que hay entre el tipo de beneficio, el valor del capital, que como vemos es complicado de medir y donde el tipo de beneficio le afecta, y la productividad marginal del capital. Gracias.